Cuando apenas las escuelas de periodismo eran reconocidas por algunos, nos enseñaban que había que abstraerse de la información porque el protagonismo siempre era el otro. Y por lo tanto, lo que le voy a contar quizá se escape a lo que me enseñaron, porque el protagonismo de la noticia roza lo personal, pero es un testimonio de la historia propia del 24 de septiembre. Sí, el calendario marca un día como hoy, allá por 1955, cuando veía arribar, siendo niño, valijas y gente que presurosa dejaba las cosas en casa porque se iba al exilio. No se entendía muy bien por qué se tenían que escapar de la Argentina el intendente municipal, un diputado nacional, porque había ocurrido el día anterior que con la jura de Lonardi como presidente lo salieron a buscar a todos. Y los presos eran por miles, y entonces empezaban a arribar dejando documentación, dejando ropa y cruzando a la otra orilla para que después los propios uruguayos los tuvieran como internados, es decir, no le dieron el estado de exiliados, como sí se lo habían dado a los antiperonistas que habían bombardeado la Plaza de Mayo, y a los justicialistas que habían cruzado para el otro lado, los internaron. ¿Qué era esto? Los mandaron al interior de Uruguay con guardias. Sí, lo viví siendo niño, un 24 de septiembre. Claro, me estoy apartando de lo que me enseñaron porque la noticia eran ellos, pero ¿cómo se la cuento si no? Y eso pasó hace 66 años, y lo tengo tan fresco como si fuera ayer. Pero hace 48 años, casi como no creyéndolo, y agotado por lo pasado el día anterior, descansaba con una tremenda sonrisa porque como fiscal general de tantos miles que habían hecho el mismo trabajo, habíamos sido partícipes necesarios del triunfo de Perón. Pero además, el voto del día anterior, del 23, era la primera vez que habíamos podido votar por Perón. Y esa imagen de los refugiados que escapaban perseguidos por la fusiladora estaba dando vuelta. Claro, todo fue tan rápido y pasó tanto tiempo que ahora, un 24, tenemos que hablar de la democracia fraudulenta y tenemos que hablar de la Argentina de hoy, donde en una demostración de cómo se ha ido resquebrajando la democracia, 5 personajes que integran la Corte Suprema de Justicia se autoeligen entre ellos al mejor estilo del virreinato. Pero lo más grave es que ayer al mediodía tenían que participar por un Zoom los 5 para elegir el presidente que continuara a Rosenblatt, el abogado del Grupo Clarín, de La Nación, del Grupo América, puesto por decreto por Macri, ¿se acuerdan? Que después lo arregló mandándolo como correspondía por el Congreso. Bueno, ¿y qué ocurrió? 2 de sus miembros no participaron. Es decir, en la democracia fraudulenta donde 5 personas se eligen entre ellos y nadie los vota, y donde hay un Senado quieto que nunca se anima a reformar la elección de la Corte Suprema de Justicia, los que parece que estar en la eternidad de lo permanente se autoeligen. Toma la voz, dame la mía, ahora me toca a vos, después te toca a vos, ahora dámela a mí. Y entonces Maqueda tuvo la idea de arreglar con Rosati, y con Rosenthal dice, mira, vos vas de presidente, vos de vicepresidente, yo lo voto y ya está. Y entonces uno de ellos no participa, y la mujer, que además ya está violando hace rato la ley porque tiene pasada la edad y se tendría que haber ido de la corte,
pidió postergación de la elección y como no se lo dieron tampoco participó. Entonces de los 5 participaron 3 y de los 3 por unanimidad. De esos 3 se autoeligieron presidente, vice y el otro quedó integrando la Corte. Es de no creer, pero es así como funciona la justicia en la Argentina, es el máximo tribunal. Y aparece Horacio Rosati, como lo habíamos adelantado ayer, como presidente de la Corte Suprema, con un pasado político dentro del peronismo, que fue funcionario incluso hasta el gobierno de Néstor Kirchner, que se termina peleando con Alberto Fernández cuando Alberto Fernández era parte del gabinete de Néstor Kirchner, que fue el reemplazante, ¿saben de quién? De Gustavo Vélez, un rato, cuando Kirchner optó por aquel personaje estiuso de la CIDE. El día que Vélez mostró la fotografía por televisión, ¿se acuerdan que dijo, este es el personaje que le hace daño al gobierno? Bueno, lo echaron al ministro del Interior, que era Vélez, y se quedaron con el de la CIDE, y después Cristina tuvo que echar al de la CIDE. Bueno, pero es otra historia. Bueno, allí apareció un ratito de ministro del Interior. Y evidentemente tiene un enfrentamiento abierto con Fernández, así que la peor noticia que le podía llegar a Fernández era que Rosati fuera el presidente de la Corte. Bueno, y fue elegido presidente de la Corte. Y entonces tenemos a Rosenthal como vicepresidente por el voto de Maqueda y de ellos dos que se autovotaron, Ricardo Lorenzetti que no participó y Hilton de Nolasco que dijo, no, posterguen la elección, si no yo no voto. Miren, algo más fraudulento que el virreinato en plena democracia es esto, ¿no? Porque la verdad, 5 personas que se autoeligen y 2 que no participan. Quizá el próximo presidente diga, aquí estoy yo, me acabo de elegir yo solo. Esto demuestra cómo funciona la justicia en la Argentina, esto demuestra lo que es la máxima expresión de la justicia en el país. Pero yo no me quiero quedar aquí hoy, porque también hay otra novedad de cara al futuro. Y se la quiero contar, porque en esta democracia fraudulenta, aunque usted no lo crea, lo que le voy a contar pertenece a la democracia. Porque si reúnen 190 diputados en la Cámara, la oposición en las elecciones ahora del medio tiempo, 2 mujeres que no tienen mucho trabajo de hogar y entonces se entretienen inventando cosas, en un golpe a la idea política de la convivencia, están pergeñando la posibilidad de quitarle la presidencia de la Cámara de Diputados a Sergio Massa, para lo cual necesitan los 190 votos de diputados y proclamar a un presidente que no tenga coincidencia con el gobierno nacional. Cosa que no ocurrió con Macri, porque el Frente de Todos, que era el Frente de la Victoria, en aquel momento tenía mayoría, y sin embargo le dieron el apoyo para que se nombrara al presidente que proponía el PRO. Ahora, ¿es ilegal? No, no es ilegal. ¿Es democrático? Sí, dentro de las normas de la democracia. Es fraudulento totalmente, porque lo que se pretende es trabar el desarrollo de lo que eligió la gente como poder ejecutivo. ¿Y quién está atrás de esto? Lilita Carrió y Patricia Bullrich, que son las que están contando, como se dice, el poroteo, viendo a ver si les alcanza, porque dentro de ellos mismos hay diputados que no quieren prestarse a este juego, pero están preparando quitarle la presidencia de la Cámara de Diputados a Sergio Massa. Acuérdense, el día que se lo dije, 24 de septiembre, veremos cómo vota la sociedad, veremos qué pasa, a lo mejor pueden, a lo mejor no pueden, pero el intento fraudulento lo están haciendo. Fraudulento, es democrático, también lo de la Corte Suprema es democrático, pero pertenece a la democracia fraudulenta. Entonces, frente a estas cosas que no le cuenta la prensa en general, pero que está pasando, que no se dan cuenta muchos integrantes del propio gobierno, que subestiman y que nosotros marcamos porque puede pasar, no digo que vaya a pasar, digo que puede pasar, están pergeñando el último de los golpes. Y le voy a contar algo, porque así como le digo una cosa, le digo la otra. Ya pasó en la Argentina esto. ¿Saben cuándo pasó? Cuando en plena crisis del 2001, el justicialismo, en lugar de votar un radical,
votaron a Eduardo Camaño, el que era intendente de Quilmes, viceintendente de Quilmes, como presidente de la Cámara de Diputados, y terminó siendo presidente provisorio de la Nación después que de la Rúa se escapó en helicóptero. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Así que están viendo cómo le pueden devolver la jugada, y se lo aviso para que no se queden sentados en el sillón creyendo que con anuncios del gobierno solamente se consiguen los votos, para que abran las puertas a los militantes, para que trabajen en serio, porque aunque ustedes no lo crean, van por todo. Y si a Fernández le molesta que Rosati sea presidente de la Cámara, imagínense ustedes si en noviembre le quitan también el presidente de la Cámara de Diputados. Que por otro lado, hoy va a firmar Sergio Massa la convocatoria ya presencial para que los diputados corten el veraneo de las redes sociales y empiecen a trabajar como corresponde, porque entre otras cosas, por no estar presentes y no haber firmado en tiempo y en forma, no se autorizó a 2 barcos de la Armada Argentina a participar en el UNITAS, porque los muchachos estaban entretenidos trabajando por Zoom y entonces nadie firmó. La Argentina está en estos tiempos marcando un calendario, coincidentemente con este 24, donde uno recuerda el exilio de los que habían sido elegidos por votos y volteados por un golpe, recuerda el regreso de aquel presidente que habían echado con el 62 casi por ciento de los votos contra el 24 de los radicales, y también recuerda lo que pasó en las PASO, lo que acaba de pasar en la Corte Suprema y lo que están tramando 2 mujeres que evidentemente no tienen tiempo para ir a la peluquería y entonces se dedican a tejer. Sí, a tejer en favor del golpe institucional para ver de qué forma le pueden complicar la vida a lo que el pueblo eligió como presidente y vice por 4 años.